¿Conoces la historia completa de Pericles? ¿Sabías que el Partenón de Atenas fue construido bajo su mandato? ¿Cómo evolucionó su vida? ¿Y sus primeros años, el inicio de su carrera, el ascenso al poder y sus reformas? ¿Has oído hablar de su relación con Aspasia y cómo fue juzgada en su época? ¿Cómo enfocó sus políticas de exterior? ¿Qué pasó con la guerra del Peloponeso? ¿Sabes cómo murió y qué legado dejó? Aquí te lo explicamos. Empecemos. Primeros años y familia. Pericles nació aproximadamente en el año 495 a.C., en Atenas, en un periodo caracterizado por profundos cambios sociales y políticos. Provenía de la distinguida tribu alcmeónida, una de las familias más prominentes y con mayor influencia en la sociedad ateniense. Su padre, Xantipo, era un respetado político y general, conocido no solo en Atenas sino también en el ámbito más amplio de la Grecia antigua. Xantipo jugó un papel fundamental en las guerras médicas, un conjunto de conflictos entre las polis griegas y el imperio persa, que fueron decisivos para el futuro de Grecia. Su participación en estos eventos históricos no solo reforzó su estatus en Atenas, sino que también proporcionó un modelo de liderazgo y coraje para su hijo. La madre de Pericles, Agariste, provenía de la misma poderosa familia alcmeónida. Esta doble conexión con una de las familias más influyentes de Atenas no solo aseguró a Pericles un lugar en la élite ateniense, sino que también le proporcionó un acceso sin igual a la educación, a la cultura y a las redes políticas de su tiempo. La influencia de su familia no se limitaba a la riqueza o al poder, sino que también abarcaba un profundo compromiso con el desarrollo político y cultural de Atenas. Esta herencia familiar le proporcionó una base sólida para su futura carrera política y sus reformas en Atenas. Desde joven, Pericles estaría rodeado de pensadores, políticos y estrategas, absorbiendo ideas avanzadas sobre gobernanza, justicia y estrategia, elementos que más tarde definirían su enfoque en la política y en la vida pública ateniense. Su educación, más allá de lo convencional, enfatizó la retórica, la filosofía y las artes, preparándolo para convertirse en el orador y líder, que eventualmente sería. Este ambiente enriquecedor para su destino, combinado con sus experiencias personales y la observación del liderazgo de su padre, forjó en Pericles un entendimiento profundo de la política y la sociedad que marcaría su camino hacia el liderazgo en Atenas. Inicio de su carrera política. El inicio de la carrera política de Pericles en Atenas, entre los años 470 y 461 a.C., coincidió con un momento decisivo en la historia de la ciudad. El asesinato de Efialtes, una figura reformista que había desafiado el poder tradicional del Areópago, el consejo dominado por la aristocracia, dejó un vacío en el liderazgo político que Pericles comenzó a ocupar. Efialtes había sido instrumental en iniciar un proceso de reformas que debilitaban el poder de la nobleza, en favor de una mayor democratización, un legado que Pericles estaba listo para continuar y expandir. En este contexto de cambio y agitación política, Pericles emergió, no solo como un seguidor de las ideas de Efialtes, sino como un innovador y un defensor apasionado de la democracia. Con una habilidad política aguda y una visión clara, empezó a impulsar reformas que profundizaron y consolidaron el poder del demos, el cuerpo ciudadano de Atenas, en la estructura política de la ciudad. Estas reformas incluyeron cambios en la organización de la asamblea y en la forma en que se tomaban las decisiones políticas, asegurando una participación más amplia y equitativa de los ciudadanos. Pericles entendió que para una democracia efectiva era esencial la participación activa del pueblo en los asuntos del Estado. Por ello, una de sus reformas más significativas fue la introducción de un sistema de pago para aquellos que participaban en la asamblea y en los jurados. Esta medida permitió que incluso los ciudadanos de clases más bajas pudieran dedicar tiempo a los asuntos públicos sin sacrificar su sustento económico. Bajo el liderazgo de Pericles, Atenas comenzó a experimentar un cambio en su estructura de poder. La influencia de la nobleza se redujo, mientras que el pueblo ateniense ganaba una voz más fuerte y directa en el gobierno. Estos cambios no solo alteraron el panorama político de Atenas, sino que también sentaron las bases para un periodo de estabilidad y prosperidad.
Las políticas y acciones de Pericles, durante este período crucial, no solo marcaron el inicio de su prominente carrera política, sino que también comenzaron a dar forma al carácter distintivamente democrático de Atenas, un legado que perduraría mucho más allá de su vida, y que lo posicionó como una de las figuras más destacadas de la historia de la democracia occidental. Ascenso al poder y reformas. Durante el período de 461 a 450 a.C., Pericles no solo se consolidó como una figura clave en la escena política de Atenas, sino que también dejó una impronta en su estructura social y cultural. Elegido repetidamente como estratego, uno de los cargos más prestigiosos en el ámbito militar y político de Atenas, demostró ser un líder competente, tanto en asuntos militares como en la administración civil. Más allá de sus habilidades en el campo de batalla, Pericles se distinguió por sus esfuerzos para fortalecer la democracia ateniense. Implementó reformas progresistas, siendo la más notable la ya mencionada remuneración para los ciudadanos que participaban en la asamblea y los jurados. Además, la era de Pericles fue célebre por un florecimiento sin precedentes en las artes y la cultura. Como líder, fomentó un programa ambicioso de construcciones que transformaron el paisaje de Atenas. Proyectos como la construcción del Partenón y la renovación de la Acrópolis no fueron solo manifestaciones de grandeza arquitectónica, también simbolizaban el poder, la riqueza y el prestigio cultural de Atenas. Bajo su mandato, la ciudad se convirtió en un centro de arte, filosofía y democracia, atrayendo a intelectuales y artistas de toda Grecia. Guerras y política exterior. Pericles no solo consolidó su posición en Atenas, sino que también redefinió el papel de la ciudad en el escenario internacional. Durante estos años, lideró a Atenas a través de una serie de conflictos y desafíos diplomáticos, navegando en un paisaje político marcado por alianzas cambiantes y rivalidades crecientes, especialmente con Esparta. Este periodo estuvo caracterizado por una combinación de astucia diplomática y poderío militar, con Pericles al timón de la estrategia exterior ateniense. Un hito destacado de este tiempo fue la paz de Pericles en 449 a.C., un tratado que puso fin a las hostilidades con el imperio persa. Este acuerdo no solo representó con acento agudo un alivio en las tensiones del momento, sino que también permitió a Atenas redirigir sus recursos y atención hacia la consolidación de su influencia en la región del Egeo. La Liga de Delos, inicialmente una coalición defensiva contra Persia, se transformó gradualmente bajo la égida de Pericles en una suerte de imperio ateniense, con Atenas controlando las contribuciones y la política de la Liga. Bajo Pericles, Atenas experimentó un crecimiento significativo en su poder naval, lo que le permitió ejercer un control efectivo sobre sus aliados y expandir su influencia. Esta expansión, sin embargo, no estuvo exenta de tensiones. La creciente hegemonía de Atenas despertó recelos y antagonismos, particularmente con Esparta y sus aliados, quienes veían con preocupación el creciente poderío ateniense. Las políticas de Pericles, enfocadas en fortalecer y expandir la influencia de Atenas, aunque exitosas en muchos aspectos, también sembraron las semillas del conflicto con la Liga del Peloponeso, liderada por Esparta. Durante estos años, Pericles también se enfrentó a desafíos internos, incluyendo la gestión de la creciente tensión social y política, derivada de su liderazgo en la Liga de Delos, y las responsabilidades que esto conllevaba. La gestión de la riqueza y los recursos acumulados de los aliados de la Liga, junto con la administración de una red cada vez más compleja de ciudades-estado, requería de un equilibrio delicado entre diplomacia, fuerza y astucia política. Relación con Aspasia. La relación de Pericles con Aspasia, una figura singular en la antigua Grecia, es un capítulo intrigante y controvertido en la vida de este destacado líder ateniense. Aspasia era una hetaira, una suerte de cortesana de alto nivel en la sociedad ateniense, que trascendió los estrechos confines de su posición social, para convertirse en una de las mujeres más influyentes e intelectualmente destacadas de su tiempo. Pericles, a pesar de no estar casado con ella, mantuvo una relación tanto amorosa como política con Aspasia, que trascendió los límites de las normas sociales de la época.
Aspasia se destacó por su aguda inteligencia, erudición y habilidades retóricas, cualidades que la convirtieron en una figura central en los círculos intelectuales y políticos de Atenas. Su salón de conversación era frecuentado por filósofos eminentes como Sócrates y políticos influyentes, lo que demostraba su capacidad para participar activamente en discusiones políticas y filosóficas, a pesar de las restricciones impuestas a las mujeres en la sociedad griega. Esta relación, aunque considerada escandalosa para la época, tuvo un impacto profundo en la vida y el pensamiento de Pericles. Aspasia ejerció una influencia significativa en su toma de decisiones políticas y su retórica, lo que se reflejó en sus discursos públicos y en su liderazgo en Atenas. Además, su conexión con ella subraya la importancia de las relaciones personales en la Atenas clásica, donde las conexiones individuales podían ser cruciales para la toma de decisiones políticas y el éxito en la esfera pública. La relación entre Pericles y Aspasia también plantea cuestiones más amplias sobre la posición de las mujeres en la sociedad griega antigua. A pesar de las limitaciones impuestas a las mujeres en términos de participación política y pública, Aspasia desafió las normas de su tiempo y se convirtió en una figura influyente en la vida cultural y política de Atenas. La Guerra del Peloponeso. La Guerra del Peloponeso, iniciada en 431 a.C., marcó un punto crítico en la historia de la antigua Grecia, siendo el resultado de tensiones acumuladas entre Atenas y Esparta. Estas dos ciudades-estado, líderes de facciones opuestas y con sistemas políticos y culturales divergentes, se enfrentaron en un conflicto prolongado, que tuvo profundas repercusiones en el mundo griego. Pericles, como líder estratégico de Atenas, diseñó una táctica defensiva, aprovechando la formidable flota ateniense para compensar la superioridad terrestre espartana. Su estrategia se centró en el uso del poder naval para hostigar a los enemigos y evitar enfrentamientos directos en tierra, donde los espartanos tenían ventaja. Esta táctica implicó refugiar a la población detrás de las imponentes murallas del Pireo, conectando Atenas con su puerto vital y manteniendo abiertas las líneas de suministro y comunicación. A pesar de ser una estrategia inteligente, desde el punto de vista militar, tuvo efectos catastróficos en el ámbito civil. La concentración de personas en el espacio confinado de Atenas generó condiciones de hacinamiento extremo, lo que llevó a la rápida propagación de una plaga devastadora entre 430 y 429 a.C. Esta plaga no solo causó una enorme pérdida de vidas, incluyendo la del propio Pericles, sino que también minó la moral y la capacidad militar de Atenas. La muerte de Pericles y el impacto de la plaga representaron un punto de inflexión en el conflicto, debilitando significativamente la posición de Atenas. La pérdida de su líder, junto con las consecuencias de la enfermedad, alteró el equilibrio de poder, inclinando la balanza a favor de Esparta y sus aliados. La Guerra del Peloponeso continuó mucho después de la muerte de Pericles, pero los eventos de estos primeros años y las decisiones tomadas por él tuvieron un impacto duradero en el curso del conflicto. Muerte y legado. La muerte de Pericles en el año 429 a.C., a causa de la plaga que devastó Atenas, durante la Guerra del Peloponeso, marcó un punto de inflexión tanto para la ciudad como para el curso de la guerra. Su fallecimiento no solo fue un golpe catastrófico para Atenas, en un momento crítico, sino que también simbolizó el final de lo que se conoce como la Edad de Oro ateniense, un periodo de esplendor en términos políticos, culturales y artísticos. Durante su vida, Pericles fue un líder con visión de futuro, cuyas políticas y reformas dejaron una huella profunda en la historia y el carácter de Atenas. Es recordado principalmente por sus reformas democráticas que reestructuraron radicalmente el sistema político ateniense. Bajo su liderazgo, la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones del gobierno alcanzó niveles sin precedentes, lo que contribuyó a la formación de una de las primeras y más influyentes democracias en el mundo antiguo. Además, Pericles fue un gran patrocinador de las artes y la arquitectura. Su era vio el florecimiento de un renacimiento cultural y artístico en Atenas, ejemplificado por la construcción de monumentos emblemáticos como el Partenón en la Acrópolis.
Estas obras no solo embellecieron la ciudad, sino que también sirvieron como un testimonio perdurable del ingenio y la estética griega. La promoción de las artes, la filosofía y la arquitectura, bajo su mandato, dejaron un legado que definió la identidad cultural de Atenas. La influencia de Pericles se extiende hasta nuestros días, siendo una figura central en la historia de la democracia occidental. Su liderazgo, visión y las reformas implementadas durante su gobierno proporcionaron un modelo de gobernabilidad y participación ciudadana que ha inspirado a generaciones posteriores. Aunque su muerte marcó el declive de la era dorada de Atenas, la magnitud de su legado continúa resonando, destacándose como uno de los personajes más emblemáticos y visionarios de la antigua Grecia.